Días. Pues espero que hayan amanecido muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es un motivo frecuente de consulta y que es importante que lo sepamos manejar bien y abordar debido pues como a las complicaciones asociadas que se pueden presentar a esta patología. Entonces, vamos a hablar de queratoconjuntivitis vernal. Inicialmente tenemos que saber que es una enfermedad que es inflamatoria, es alérgica, es estacional, es bilateral y es crónica. Entonces, el aspecto crónico es, digamos, de las partes más importantes de esta patología, porque eso nos va a permitir entender y hacerle entender a los papás que este es un manejo de años, 5 o 6 años, y que puede recaer. ¿En qué consiste? En que esta inflamación compromete la conjuntiva tanto vulvar como tarsal, puede ser exclusiva o mixta, y está acompañada de unas exacerbaciones agudas, que pueden ser o no en periodo primaveral, que vamos a ver cuáles son las diferencias más adelante. Y las exacerbaciones se caracterizan por secreciones viscosas, prurito, congestión e inyección conjuntival, y puede haber o no afectación de la córnea. ¿Y por qué pongo afectación de la córnea? Porque esto dependerá del número de recurrencias y del tipo de queratoconjuntivitis vernal que tengamos, que más adelante vamos a profundizar un poco más en eso. Suele afectar a hombres jóvenes, ahorita vemos las edades específicas, y los casos crónicos son los de más difícil manejo y de menor respuesta. Entonces, dependiendo del abordaje inicial correcto y oportuno, es que vamos a disminuir las recurrencias, que son las que son responsables de las secuelas graves permanentes y hasta de pérdida de la visión. En cuanto a la epidemiología, se presentan niños o en jóvenes, entre 4 y 7 años, generalmente resuelve antes de la pubertad, es decir, es una enfermedad que hay que explicar a los papás que dura aproximadamente entre 4 y 5 años y de manejo permanente. Que no resuelva antes de la pubertad no quiere decir que no sea esta enfermedad, porque en algunas biografías se describe un comportamiento bimodal, que es antes de los 15 años y luego de los 35 años. Los pacientes que presentan esta enfermedad en climas secos y calientes, la incidencia sube hasta el 12%, y de ese 12%, el 2.5% va a tener complicaciones corneales, que pueden ir desde una úlcera en escudo hasta una perforación corneal. Hay un predominio masculino hasta los 15 años, de ahí en adelante se iguala para ambos géneros, puede estar o no relacionada con otras enfermedades atópicas, se relaciona hasta en un 30%. En Sudamérica es de las zonas más prevalentes de esta enfermedad, y el 72% de las presentaciones son mixtas, pero en esa mixta siempre habrá una que predomine, sea la palpebral o sea la vulvar. Más adelante vamos a ver la clasificación. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, tenemos que saber que el papel inmune pues, representa una manera muy gruesa la fisiopatología, porque tiene un componente alérgico principal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los cuadros agudos va a haber una reacción IgE no mediada y una reacción de hipersensibilidad no específica. Por eso, cuando uno lee la fisiopatología de la enfermedad, empiezan a hablar inicialmente de una reacción que no está mediada por IgE. Pero la cronicidad de la enfermedad, que es lo que lleva a las complicaciones, sí está mediada por una hipersensibilidad mediada por IgE, que se activa con la exposición a un alérgeno. ¿Y cómo se ha comprobado esto? Porque en la lágrima en la conjuntiva se han encontrado altos niveles de proteína catiónica eosinófila, elevados niveles de IgE, lo que coincide con el 30% de relación con enfermedades atópicas distintas a la conjuntivitis alérgica, y elevados niveles de mastocitos en la conjuntiva. Entonces se da una exposición a un alergeno, cuando el paciente ya es crónico, ya tiene una inmunidad creada para ese alergeno, se da la reacción mediada por IgE, y eso da todas las liberaciones de histamina y de citoquinas que más adelante específico. Entonces, una vez uno se expone, se hace mediado por IgE, y ahí es donde se relaciona con asma bronquial, con bronquitis, con eczema y con rinitis alérgica. Y son ese grupo de pacientes, los que se van a beneficiar de un tipo de tratamiento que más adelante vamos a hablar de ellos. En cuanto a los antecedentes de enfermedad alérgica, en la biografía hay incidencias tan altas como el 49%, relaciones, y tan bajas como el 2%, pero lo que sí está claro es que hay altos niveles de TH2. ¿Qué son estos? Son los linfocitos cooperadores
que lo que hacen es que producen interleuquina 4, 5 y 3. Y estas interleuquinas lo que hacen es que van a liberar o van a promover la degranulación de mastocitos, la liberación de histamina y de eosinófilos en el medio, lo que va a cronificar el estado proinflamatorio de la superficie ocular. Y durante las crisis se ha encontrado que los eosinófilos cumplen un 90% de la composición de la lágrima, lo que quiere decir que en las crisis agudas el manejar la liberación de histamina y la expresión de eosinófilos va a ser la clave para su manejo. Aquí tenemos un esquema donde vemos las interleuquinas que se liberan por los TH2, que son los principales de las reacciones agudas, como lo dijimos. Ellos promueven la síntesis de IgE, la degranulación de mastocitos y la liberación de histamina. Y, por ejemplo, estos son los componentes que vamos a encontrar en los nódulos, que más adelante vamos a especificar los tipos que hay y cómo se clasifican. Los nódulos limbares. Entonces, ¿qué va a hacer ese eosinófilo? Ese eosinófilo se expone al medio, va a liberar una serie de elementos como la peroxidasa de eosinófilos, la proteína catiónica eosinofílica y la proteína básica principal, perdón, que lo que hacen es que son citotóxicos para el epitelio corneal. Esa toxicidad más el roce de las papilas palpebrales van a hacer una ruptura del epitelio, se activan los fibroblastos, o los queratocitos, perdón, y hacen que se formen las úlceras en escudo. Y ya hay otros factores que están en estudio, que son los genéticos y familiares, porque se ha visto que donde hay migraciones elevadas de población de un lugar a otro, la enfermedad se sigue presentando a pesar de que sea en un clima distinto. Lo que lo diferencia o lo hace no exclusivo de la primavera. Y se ha encontrado una regulación positiva de esos genes de citoquinas en el cromosoma 5Q. Y la teoría de que hay una inflamación neurogénica se da a partir de que se han encontrado niveles elevados de sustancia P, que la sustancia P es una sustancia que transmite el dolor e induce la degranulación de mastocitos, y factor de crecimiento nervioso. Adicionalmente a esto, se cree o se ha teorizado que la predominancia en pacientes jóvenes o en niños se da porque hay una sobreexpresión de los receptores de estrógeno y progesterona, los cuales están elevados en esta época de la vida y genera que los síntomas sean mayores ahí. Bueno, entonces me va a llegar el paciente. ¿Qué va a encontrar yo en el paciente? Entonces, clínicamente es una alergia ocular crónica bilateral. Y generalmente el paciente llega o los papás llegan diciendo que nadie ha podido curarlo y que nadie sabe qué tiene. Generalmente no llega el paciente crónico. Da nombres en la primera década de la vida, tiende a mejorar en la pubertad y hasta el 29% no son vernales, sino que tienen un comportamiento permanente durante todo el tiempo con exacerbaciones frecuentes o infrecuentes. De ahí que se ponga en duda el apellido vernal, ¿cierto? ¿Qué va a decir el paciente? Que tiene prurito, fotofobia, secreción mucoide, lagrimeo, enrojecimiento y sensación de cuerpo extraño. Todo lo que ya conocemos de una conjuntivitis alérgica. Pero entonces, ¿qué diferencia la conjuntivitis vernal de las otras conjuntivitis alérgicas? Entonces, el signo distintivo es hiperplasia papilar tarsal superior y limbar. Y en la conjuntiva vulvar. Entonces, por ejemplo, en la imagen superior vemos unos nódulos en la conjuntiva vulvar temporal y en la inferior los característicos de la conjuntiva tarsal superior, donde teóricamente o en la filigrana de 0.5 milímetros son micropapilas y mayor de 1 son papilas gigantes. Y en la histología se va a ver un epitelio hiperplásico con un núcleo fibrovascular y va a haber muchas presencias de células inflamatorias. Y podemos encontrar el signo de Masus-Lyon, que son unas pseudomembranas que se forman en el tarso superior cuando se expone al calor esa reacción inflamatoria, que es esta secreción que se ve aquí entre las papilas superiores. También podemos encontrar o no compromiso limbar, y son unas papilas que son confluentes, gelatinosas y que pueden o no estar cubiertas por una excrescencia blanca calcárea. Y les digo que puede o no porque eso nos va a diferenciar entre el grado o entre la gravedad de la enfermedad. Y ya cuando yo tengo compromiso limbar, tengo el riesgo de hacer una neovascularización del limbo y de la córnea superficial por una insuficiencia limbar. Y en los casos severos
se va a formar la úlcera en escudo cuando esa erosión alcanza la Bowman, y entre más recurra ese paciente y entre más compromiso tenga limbar y tarsal, mayores van a ser las secuelas y van a ser más difíciles de manejar. La voy a clasificar grosso modo en limbar, palpebral o mixta. Recuerden que les mencioné que siempre va a predominar una de las dos. Y lo voy a clasificar, o se clasifica con con este método que salió en el 2007, que es la que utilizan en la actualidad los alergólogos, y me funciona. ¿Por qué? Porque los autores proponen, según la clasificación, un tratamiento. Entonces, ¿qué es importante saber? Entonces, en el grado 0, que es el paciente que está inactivo, quiere decir que cuando te llegó a tu consulta, el paciente durante un año no tuvo síntomas. O tuvo en la primavera pasada, pero cuando vos lo viste, no tenía ningún síntoma. El grado 2 quiere decir que el paciente tiene de vez en cuando síntomas durante la temporada de primavera. Pues el grado 1, perdón, el grado 2A y 2B hacen referencia al 1, pero con mayor o con menor intensidad de los síntomas. El grado 3 habla que están presentes todos los días los síntomas e interfiere con la vida diaria del paciente por prurito intenso y fotofobia. El grado 4 cumple los mismos criterios, pero miren que es el único donde se encuentran las úlceras en escudo. Y el quinto lo que habla es de un paciente que tiene tanta cronicidad que ya tiene fibrosis de los tejidos, que más adelante vamos a ver unas fotos. ¿Por qué tengo este cuadro acá resaltado? Porque miren que todas las clasificaciones, todos los grados pueden tener de menor a mayor grado compromiso de la conjuntiva tarsal, que es una de las responsables de las mayores complicaciones de la queratoconjuntivitis vernal. Aquí, por ejemplo, les traigo la foto de un grado 5, donde ya hay una fibrosis de la conjuntiva tarsal y de la conjuntiva vulvar con la conjuntiva tarsal inferior, y en todas puede haber cierto grado de compromiso tarsal, que es lo que les mencionaba. Y más adelante les recuerdo esta clasificación para que se acuerden del tratamiento según el grado. Hay otra clasificación que se llama la 555, que es un poco más sencilla de recordar. Es que hay un grupo de 100 puntos, un grupo de 10 puntos y un grupo de 1 punto. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada una de estas se le va a asignar 100 puntos al paciente, por cada una de estas 10 puntos y por esta 1 punto. ¿Qué vamos a encontrar en el grupo de 100 puntos? Vamos a encontrar papilas gigantes activas, es decir, que están con moco, hiperémicas, grandes. Va a haber un infiltrado gelatinoso lumbar, aquí es limbar, perdón, una queratopatía epitelial exfoliativa, úlcera en escudo y papilas en la conjuntiva inferior. En el grupo de 10 puntos vamos a ver blefaritis, una proliferación papilar que tiene una apariencia de terciopelo, los nódulos de Horner-Tranta, hiperemia conjuntival vulvar y queratopatía puntiforme superficial. Y ya en el grupo 1, papilas en párpado superior, lesiones foliculares en el párpado inferior, hiperemia de conjuntiva palpebral e hiperemia de conjuntiva vulvar acompañada de lagrimeo. Ya les voy a mostrar unas fotos para que sea más fácil de entender. Y acá es donde uno dice si es moderada, leve o severa. Si tiene más de 2 puntos del grupo de 100 puntos, es severa. Si tiene solamente un punto del 100 es moderado, y si tiene algún otro punto que no sea de 100 es leve. El objetivo es ¿cuál? Es clasificar de manera objetiva los hallazgos, porque esta clasificación per se no propone un tratamiento según hallazgos. Sin embargo, como es más fácil de recordar y tiene cierta correlación en signos y síntomas con la clasificación anterior, se puede tomar y extrapolar para el tratamiento, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, acá en el grupo de 100 puntos, vemos papilas gigantes activas y sabemos que está activa porque tenemos secreción mucoide alrededor de ellas. Tenemos los nódulos, pero que están cubiertos por un infiltrado gelatinoso calcáreo. Tenemos una queratopatía superficial exfoliativa, una úlcera en escudo y papilas en el párpado inferior. En el grupo
de 10 puntos, tenemos blefaritis, papilas en terciopelo, nódulos donde ya son diferenciables y no están cubiertos por esa capa gelatinosa, la hiperemia vulvar y la queratopatía puntiforme superficial. Y en la de un punto tenemos reacción papilar superior, reacción papilar inferior, hiperemia tarsal, hiperemia vulvar y lagrimeo, donde aquí se aumento del tamaño del menisco lagrimal. Entonces es un poco más sencilla de recordar y de cuantificar. Bueno, yo le voy a pedir estudios adicionales o únicamente con el examen de lámpara de hendidura necesario. Pues realmente el único examen adicional que ha demostrado que tiene alguna utilidad es el Pentacam y no es en todos los casos. Únicamente en casos severos con recaídas frecuentes. ¿Por qué? Porque el rascado crónico y enérgico, que es el característico de los niños, y el trauma permanente palpebral causado por las papilas generan microerosiones corneales. Y esas microerosiones corneales en estudios se ha encontrado asociación con queratocono. Ya pues más adelante vamos a ver qué tan real es, qué tanto se encuentra, pero llega hasta el 29% y se presentan las anomalías en el Pentacam antes de los signos clínicos de queratocono en lámpara de hendidura. En cuanto a las complicaciones, tenemos que tener muy claros como tratantes del paciente que dependerán exclusivamente del manejo de las recurrencias y de qué tanto logramos que nuestro paciente recurra menos y tenga más espacio entre recurrencias de superficie sana. Entonces, la primera y más conocida es la úlcera en escudo, que se presenta en el 50% de los pacientes con compromiso palpebral. Es decir, si yo tengo una queratoconjuntivitis vernal mixta de predominio tarsal, tiene más probabilidad de producir úlcera en escudo que si es de compromiso vulvar. Si yo encuentro una córnea que de entrada tiene queratopatía superficial, el riesgo de úlcera en escudo es del 3 al 11%. Y estos tendrán mayor riesgo de una insuficiencia limbar, produciendo neovasos a nivel corneal. Puede comprometer la visión, generar ambliopía y leucoma, y la fotogénesis es mecánica y química. Mecánica por erosión palpebral y química porque en esa base de la úlcera, se depositan todas las sustancias proinflamatorias y generan que sean úlceras crónicas de difícil manejo. Y estas también se clasifican, siendo mucho más fácil la clasificación que la enfermedad en sí. Entonces, la grado 1 es una úlcera que tiene una base transparente. La grado 2 es una úlcera que tiene una base, pero esa base es translúcida y me deja ver a través de ella. Y la 3 es una úlcera que tiene una placa elevada. Y según eso se propone un tratamiento, que pues vamos a pasarlo por encima porque está más adelante, pero en la grado 1 se da manejo tópico, en la grado 2 se puede hacer debridamiento o raspado de esa córnea o de esa placa inflamatoria, y en la grado 3 se puede hacer cirugías ya propiamente de córnea. En cuanto a queratocono, en este estudio 82 pacientes que tenían queratoconjuntivitis vernal y tenían potenciales corneales centrales superiores a 47.2 dioptrías, se encontró una prevalencia, de queratocono del 26.8%. Pero hay otros estudios que lo van hasta el punto de 37%. Entonces habría que analizar qué tanto es que estos pacientes ya estaban predispuestos a queratocono y la enfermedad aceleró la progresión, o si en realidad es únicamente por la queratoconjuntivitis vernal. Se encuentra generalmente un corbatín asimétrico con elevación inferior y unos índices de asimetría e irregularidad corneal elevados. Y todo esto es porque el enfrotamiento corneal genera activación de las metaloproteinasas, de la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, genera apoptosis de los queratocitos y debilidad del estroma corneal. Otra enfermedad asociada muy importante y que nunca podemos dejar de tratar y que tiene que ir manejada de la mano siempre es el ojo seco. ¿Por qué se presenta el ojo seco en nuestros pacientes? Por un VUT acortado, culpable por la inflamación del componente mucinógeno de la capa lagrimal. Y se presenta una disminución de la densidad nerviosa predisponiendo a la formación de úlceras en escudo. En este estudio, más que entrar a profundidad en él, lo que quiero mostrarles es que incluso cuando la enfermedad está silente, los síntomas de ojo seco están presentes. Es decir, no únicamente en la enfermedad activa vamos a manejar el ojo seco, sino que un paciente que tiene diagnóstico de queratoconjuntivitis
vernal, tiene que tener manejo permanente con lubricación ocular. En cuanto a la eficiencia limbar, la incidencia es del 1.2% en estos pacientes y se da por una inflamación permanente que altera el nicho limbar o el nicho de las células madre limbares o las empalizadas, hace que se genere una queratinización de la conjuntiva perilimbar y que se redistribuyan las células caliciformes sobre la córnea. Entonces, en la imagen inferior, estamos viendo un paciente de 19 años que tiene una enfermedad con una duración de 12 años y tiene una deficiencia limbar, pues 360 grados, que ya logra alcanzar el eje central y que con seguridad le está comprometiendo la visión. Y en el superior, estamos viendo un paciente que tiene una deficiencia limbar superior y cuando se le pide o se le vierte el párpado, se encuentra la causa, que son estas papilas tarsales superiores. Y otros reportes de caso han hablado de que se puede encontrar una ptosis adquirida secundaria en los grados 5, que son los pacientes que son crónicos con fibrosis de los tejidos conjuntivales tarsales y vulvares. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a manejar el cuadro? Ustedes se acuerdan que les hablé de una clasificación de 5 grados, que lo práctico de la clasificación realmente es este, que es que en el grado 0, que es el quiescente, yo no le voy a poner nada, únicamente los lubricantes, las cosas que se deben manejar permanentemente. En el grado 1, que son intermitentes, leve intermitente, le voy a dar ocasionalmente cuando tenga síntomas gotas antialérgicas, que ya vamos a ver cuáles son, las que se deben usar en estos pacientes. En el grado 2, sea A o B, le voy a dar diariamente antialérgicos, que pueden ser inhibidores de mastocitos o de acción dual. En el grado 3 ya esto no es suficiente, entonces le voy a iniciar esteroides de baja o alta potencia, ya vamos a ver cuándo usar cuáles, más un inmunomodulador, que en este caso hablan de la ciclosporina, que también puede ser el tacrolimus. En el grado 4 ya hablan de esteroides a altas dosis, incluso por vía intravenosa según este cuadro, pero los estudios no han demostrado que sean más útiles. Y en el grado 5 ya las intervenciones son más anatómicas. Bueno, entonces, ¿qué medicamento les voy a dar? Entonces uno revisa la literatura y dice que la primera línea son los estabilizadores de mastocitos. ¿Pero qué quiere decir eso? Esto no quiere decir que sea el medicamento más efectivo. Quiere decir que es la manera en la como escalamos el manejo. Sin embargo, raramente nos va a llegar, o muy ocasionalmente nos va a llegar un paciente con una enfermedad tan leve que únicamente con este medicamento lo podemos manejar. ¿Por qué lo proponen como un manejo de terapia o de primera línea? Porque impacta directamente la fisiopatología de la enfermedad, inhibiendo la granulación de mastocitos y evitando pues la liberación de citoquinas proinflamatorias. ¿Qué es lo que pasa? Que el inicio de acciones en 2 semanas, la posología es un poquito más incómoda para el paciente, teniendo en cuenta que para el paciente pediátrico es mejor, entre menos gotas, hay más adherencia por parte del paciente y de los padres, que es la clave del tratamiento. Si el paciente no se adhiere, el manejo no va a ser efectivo y le va a llegar a uno constantemente, no mejora, lo que usted me hace no me funciona, pero es porque también no se tiene la culpa porque no les explica o está mandando demasiadas gotas. Luego vienen los de acción dual, que son realmente los que están mandando la parada y son los que tienen acción contra la histamina, antihistamínico y además estabilizador de mastocitos. Y de todas las opciones que hay acá, el quitotifeno y la olopatadina tienen unos factores adicionales y es que inhiben también el TNF, la quimiotaxis, los leucotrienos y la activación de plaquetas. ¿Qué pasa con el quetotifeno? Que presenta mucho ardor ocular a la aplicación. Entonces, lograr la adherencia de los pacientes al ketoftal o al quetotifeno es muy complicado. Por eso la gran mayoría utiliza pues olopatadina. Y la dosificación pues es más sencilla. En cuanto a los AINES, están descritos, se usan, pero ¿qué pasa? Que sabemos que los AINES son tóxicos corneales y tienen muy mala adherencia, son muy mal tolerados por los pacientes. Cada aplicación se le vuelve a los padres una guerra con los hijos. Y las gotas se satanizan y no se aplican. Se aplican 2, 3 días después de que usted lo mandó y luego le van a usted al mes igual o peor. Entonces, si bien están descritos, no es lo que
se recomienda realmente en niños. Igual, como los esteroides logran también el efecto antiinflamatorio, pues no valdría la pena mandar AINES y esteroides juntos. Los lubricantes, como se los decía, siempre deben estar presentes, porque alivian los síntomas, porque disminuyen el efecto mecánico y además porque diluyen, al aplicar las gotas de manera constante, los componentes proinflamatorios de la película lagrimal. Entonces, de manera permanente, un lubricante. Idealmente sin lubricantes e idealmente hidronato de sodio, porque ese hidronato ha demostrado ser un potenciador de recambio endotelial. Epitelial, perdón. En cuanto al esteroide tópico, hay de baja y alta potencia. Pues cuando uno revisa le dicen que empiece por baja potencia, o sea, fluorometalona y loteprednol. Recordemos que el loteprednol tiene un anillo ceramida menos, y ese anillo ceramida menos lo que hace es que tenga menor penetrancia interocular y genere menos efectos interoculares como la hipertensión y la catarata inducida por esteroides. ¿Cuáles son las indicaciones? Síntomas severos persistentes, secreción mucosa espesa, que haya compromiso corneal y limbar y que haya papilas gigantes. Y ahí les pongo en mayúscula y con asterisco que no es la primera línea. Pero ¿por qué con asterisco? Porque esto en la teoría se lee muy bien, pero a uno le llega generalmente el paciente crónico y severo. Entonces, generalmente se inicia con un esteroide de alta potencia, prednisolona, durante un periodo se hace descalamiento y se pasa a baja potencia y se usa el de baja potencia de manera crónica. Bueno, hay otro tema que son las inyecciones subtarsales de esteroide, que sí funciona, que no funciona. El doctor Franco hizo un estudio durante su residencia, no encontré la publicación, pero hablé con él y él encontró, al igual que este estudio, que la aplicación supratarsal de esteroide disminuía en un muy corto plazo los síntomas y duraba mucho la acción. Ya vamos a ver específicamente cuánto. Entonces, en este primer estudio, 90 ojos de 45 casos de queratintitis severa refractaria se inyectó dexa, triamcinolona o hidrocortisona. Con las tres se encontró que el edema palpebral mejoraba en 2 semanas, el tamaño papilar se disminuía al 50% en 2 semanas y la evolución en escudos se lograba resolución en 3 semanas. Pero ¿qué pasa? Que todos sí o sí recaen a los 5 o 6 meses y necesitan otra inyección. ¿Qué quiere decir eso? Que el manejo de la enfermedad no es el esteroide supratarsal. Quiere decir que es un manejo coadyuvante. Paciente severo, altamente sintomático, que no tolera o que le afecta su vida diaria, los síntomas por las papilas tarsales, se hace la inyección y se tiene que hacer claridad a los padres que no se puede parar. ¿Por qué? Porque a los 3, 4 días se va a sentir súper bien el hijo. Ah, no, ya está muy bien, le suspendo tratamiento. Y cuando vuelven a usted a la consulta, el paciente está peor y requiere más inyecciones. E igualmente es un procedimiento que puede causar sangrado y tener complicaciones, y entre menos se debe hacer, mejor. Ya en estos dos estudios se demostró que tanto la dexametasona como la triamcinolona subtarsal tienen el mismo efecto, pero que la triamcinolona aumenta el tiempo libre de síntomas entre recaídas y que todos los medicamentos sirven para aliviar signos y síntomas de la enfermedad. Ya después, escalándonos en el manejo, en el grado 4, que es el muy severo, entran los medicamentos inmunomoduladores. Entonces está inicialmente la ciclosporina, que lo que hace es que actúa bloqueando la proliferación de linfocitos TH2 y la producción de interleuquina 2. Y luego de 3 meses se ha demostrado que el manejo con estas gotas disminuye los niveles de sustancias proinflamatorias a nivel de la lágrima y la conjuntiva. ¿Qué pasa con este medicamento? Que los niños no se lo dejan aplicar porque no se tolera, genera demasiados síntomas de superficie, arde demasiado. Entonces, esta gota es una guerra con los pacientes. Es muy buena, tiene muy buenos resultados. En los estudios ha demostrado que la ciclosporina en placebo versus al 0.05%, que es la presentación más suave, porque puede haber al 1 y al 2%, es igualmente buena en un manejo, de 4 semanas, 4 veces al día, y ahorra esteroides. Y en todos, usando ciclosporina versus placebo, se disminuyeron los síntomas a la entrada y a la salida del estudio.
Entonces, si vamos a usar una ciclosporina, porque no tenemos más opción, idealmente usar al 0,05%. No el preparado magistral al 2%, que ese no se tolera. Y acá pues está el manejo, el estudio con el 2%, en todas mejora signos y síntomas, pero no es superior al 0,05%. Entonces se puede usar al 0,05%, es mejor tolerado. Entonces, bueno, si ya le usé el esteroide, usé los antialérgicos y no me toleró la ciclosporina, pues ¿qué opción me queda? No está escrita en las guías porque es un uso off-label, pero está el tacrolimus, que puede ser al 0,03% o al 0,1% el ungüento. Es mucho mejor tolerado, sí genera algo de irritación ocular, pero mucho menor que la ciclosporina, y tienen ambos muy buen perfil de seguridad, tanto al 0,03 como al 0,1%. Entonces lo que proponen algunos autores es empezar a 0,03 y si tengo una respuesta menor a la esperada, aumentar la concentración al 0,1%. ¿Cuándo es muy útil? Cuando está asociado a dermatitis atópica palpebral, porque entonces uno la usa como ungüento palpebral y ese contacto, esa transmisión a partir de la piel del párpado y la conjuntiva tarsal tiene el efecto deseado para la keratoconjuntivitis vernal. Es un ahorrador de esteroides y muy probablemente el padre lo va a llamar diciendo que él buscó y que leyó que había un riesgo de neoplasias. Entonces uno le va a responder que el riesgo es teórico, que ninguna revisión o ninguna investigación ha demostrado que el riesgo sea real. En este estudio se comparó el tacrolimus al 0,1% versus la ciclosporina al 2% en 24 pacientes para decir, bueno, si está intolerable a la ciclosporina, entonces va a mandar el tacrolimus a ver si tenemos, pues, como si nos damos el permiso de hacer eso. Y en los cuadros inferiores, lo importante de ver es que el total de síntomas fue igual para ambos, ¿cierto? Muy parecido, pero en los signos encontrados al examen físico, el tacrolimus demostró que controlaba mejor la superficie. Es decir, sí puedo usar el tacrolimus en vez de la ciclosporina, si es mi elección como médico tratante. ¿Qué pasa? Que se demora de 2 a 3 semanas a hacer efecto. Entonces, ¿qué debe hacer uno? No debe iniciar el manejo con esteroide de alta potencia junto con el tacrolimus, de escalarse a baja potencia y dejar de manera crónica el tacrolimus. Y advertir a los papás que el tacrolimus genera una sensación de calor o como si tuvieran una manta caliente sobre los párpados. Advertirles que eso dura 2 semanas y que se alivia con las gafas de gel, para que no dejen de aplicarse el medicamento por la sensación de calor, que no pasa de más de una sensación. Y yo manejo más avanzado médico, en el cual no voy a profundizar mucho, es el omalizumab. Todos estos estudios han tratado de demostrar la utilidad del omalizumab en la enfermedad que estamos tratando. Que hay que tener en cuenta de estos estudios, que todos están asociados a una comorbilidad atópica, sea asma, rinitis o eczema, todos, menos este estudio de acá. Y en estos casos han demostrado que es útil. Es decir, todos estos pacientes tienen, por definición, niveles elevados de IgE. Y en este grupo de pacientes sí funciona. ¿Qué esquema utilizar? Apóyese en el alergólogo. ¿Por qué? Porque los estudios tienen todas estas dosis y todas estas posologías en veces al mes. Entonces, definámoslo en un manejo conjunto con el alergólogo. Ya hay otra opción, que es el manejo quirúrgico. Cuando opero yo a un paciente que tiene una conjuntivitis alérgica, eso puede sonar muy extremo, pero hay indicaciones. Entonces, cuando hay papilas gigantes que generan un remodelamiento crónico de la anatomía y que hacen que esa úlcera corneal no se me sane. Y el paciente no tolera abrir el ojo, mucha fotofobia y mucho dolor. Ahí debo intervenir el paciente. ¿Qué opciones hay? La primera que se describió fue la decisión por raspado con un bisturí con hoja número 15. Se reseca la conjuntiva comprometida, pero se encontró que de estos pacientes el 82% recurrían. Entonces, ¿qué siguió después? Siguió la resección o la crioterapia más membrana amniótica. Y la recurrencia bajó al 12,5%. Y en los estudios que comparan la resección sola más la resección y aplicación de mitomicina C,
bajó del 47.1% al 14.3% la recurrencia de las papilas gigantes a los 6 meses. Y la opción que ha logrado llevar a 0% la recurrencia de úlcera corneal a los 38 meses es el injerto autólogo de mucosa yugal. Y se hace una resección de la conjuntiva tarsal de las papilas, perdón, y se hace un injerto autólogo de mucosa yugal. Aquí pues hay un ejemplo donde hace la resección, en este caso con tijera, se pone la mitomicina así, y así queda la superficie. En cuanto al uso en escudo, que es una de las complicaciones de más difícil manejo, ¿qué se ha propuesto? Entonces, que depende del grado de la misma. Entonces, la grado 1, que es esta, se puede manejar con lubricantes y esteroides tópicos. La grado 2 con papilectomía más membrana amniótica. Y la grado 3 con queratectomía superficial más membrana amniótica. Entonces, ¿qué encontramos en la imagen? Entonces, en la imagen de arriba a la izquierda, pues simplemente hay una epitelopatía puntiforme difusa. En la central superior tenemos unas macroerosiones en la parte superior de la córnea, serían esas que están aquí ubicadas. En la imagen superior derecha encontramos un defecto epitelial con base transparente, es decir, la grado 1. Estas dos son grado 2, que tenemos bordes sobreelevados y ya alcanzo a ver menos al interior. Y el grado 3 tenemos una placa sobreelevada en la úlcera corneal, que fue lo que les hablaba ahorita de la clasificación. Y con este manejo que se ha encontrado, que la grado 1, con este manejo, el 94% sanan. Con este manejo, el grado 2, en el 88%, aquí hay un error, perdón, el 88% no logran repetilización en manejo médico cuando es grado 2. Y el 100% al 95% cuando se hace desviamiento en membrana amniótica. Y la grado 3, únicamente el 1.7% con tratamiento médico y el 100% con desviamiento en membrana amniótica. Es decir, la opción quirúrgica en úlceras corneales en escudo de difícil manejo es una opción muy buena y no la debemos descartar. Otra opción, entonces, bueno, resumido. Entonces, ¿a quién voy a desbridar? A grado 1 y 2 que no responden al manejo médico. ¿A quién voy a desbridar y le voy a dar membrana amniótica? A grado 2 y 3, por definición, con una hoja 15, se corta la membrana amniótica del tamaño de la úlcera y se implanta. De PETA-K hay estudios, hay reportes de caso, pero hacen falta más estudios aleatorizados para atreverse a tomarlo como una recomendación, y los lentes de contacto son súper importantes y son súper útiles y se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque logran aliviar la etiología mecánica de la úlcera en escudo. ¿Qué se ha recomendado? Que se haga un debridamiento de esa úlcera para liberar de toda esa placa proinflamatoria que hay y poner el lente e intervenir en la superficie, ¿cierto? No es que el lente sea el único manejo, porque igual no se puede dejar ahí de manera prolongada. El otro manejo son las opacidades corneales o los leucomas asociados, cuando comprometen la agudeza visual. ¿Qué se ha propuesto? Una queratoplastia penetrante únicamente cuando se asocia a un queratocono perforado con hidrops y procedimientos lamelares cuando no ha respondido al manejo médico. Esto fue un caso que me encontré en la página de la academia, donde muestran esta úlcera asociada a esas papilas tarsales, explican la mecánica de la enfermedad, como en café y detrás del café en violeta, las papilas que generan un roce con la córnea, generan la úlcera corneal superior y llevan a un procedimiento superficial, lamelar anterior, donde quitan todo ese leucoma, lo remueven y a los 6 meses del procedimiento, así se ve pues el paciente a lámpara hendidura. Y por último, pues con la idea de traerles un resumen y hacer un poco más práctico el manejo, que es lo que más nos preocupa, tenemos este algoritmo. Entonces, llega un paciente con síntomas de queratoconjuntivitis vernal. ¿Qué vamos a preguntar de manera inicial? ¿Este paciente es nuevo? ¿Está empezando con los síntomas? ¿O es un paciente que ha pasado por un montón de médicos
que nadie le ha explicado a los papás que es una enfermedad crónica, que no se contagia, que nadie se la pegó y que depende que usen el medicamento de manera permanente y por un periodo aproximadamente de 5 años, y le va a cambiar mi enfoque. Entonces, es un paciente nuevo, entonces yo le voy a buscar papilas, le voy a buscar compromiso limbar y le voy a buscar compromiso de la córnea, según la clasificación que vimos, y nos va a dar leve, moderado, severo. Según cómo nos dé, si no encuentro nada, le voy a dar manejo antialérgico y lubricante, ocasional o permanente, depende de lo que encuentre, y lo sigo, que sería en el grado 0, que es el paciente que ya lo tiene, pero llega sin nada a nuestra consulta, o el grado 1, que es el paciente que tiene de manera ocasional síntomas. Listo, si no responde, o si sí tiene alguno de estos signos de compromiso, es decir, que sea 2A, 2B, 3 o 4, ya yo le voy a dar un curso de esteroides de baja o alta potencia según lo encuentre. Si no responde y empecé con baja potencia, lo sumo a alta potencia. Y si no responde, le empiezo medicamentos inmunomoduladores, sea ciclosporina o sea tacrolimus. ¿Qué otra opción hay? Si aquí es muy severo, empiezo con tacrolimus, con esteroide de alta potencia y me escalo a esteroide de baja potencia. Porque yo empiezo acá, el paciente en el primer mes o en el segundo mes no va a responder, los papás no se van a ir al tratamiento y van a buscar otro médico. O puedo empezar acá y simplemente decir no responde e irme escalando. Y ya el paciente que viene ya con recurrencias, voy a buscar las complicaciones. Si tiene una úlcera en escudo grado 3, perdón, la trato según corresponda. Si hay unas papilas gigantes, miro si las tengo que resecar o no las tengo que resecar, o si tengo que hacer una inyección de transferona supratarsal. Manejo esas complicaciones y doy esteroides de baja o alta potencia con manejo antialérgico y lubricante y sigo en el tiempo. Entonces, ¿qué es muy importante? Que el paciente va a estar con usted muchos años y usted tiene que explicar de manera clara y amplia eso a los padres y que el proceso de gotas es un proceso de aprendizaje tanto para el niño como para los padres y que dependiendo de esa adherencia y de que no lo suspendan porque lo vean bien, es que se va a lograr un éxito en el tratamiento. Muchas gracias. Marcos, excelente hombre, una excelente revisión, una enfermedad muy compleja, es una enfermedad que tiene, como decía, es un componente crónico que lo hace muy difícil. Y ahí viene un tema que de pronto tocaste al final, que es importante y es el tener una conversación muy profunda con los padres con todo este tema, que eso se va a seguir repitiendo, y sobre todo con el uso de los esteroides. Si bien es una enfermedad que es potencialmente cegadora, hay que recordar que las complicaciones del uso de algunos medicamentos también lo son. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el hablar con los padres y explicarles cómo es el manejo. Y la otra es acompañarse también del apoyo del inmunólogo, del alergólogo, es muy eficiente. El manejo quirúrgico, obviamente se termina en algunos casos en esto, pero lo ideal es no llegar hasta allá. La severidad de algunos de ellos le toca más, Mauricio desafortunadamente pues no nos acompaña hoy acá, pero con él sí nos ha tocado ver algunos pacientes y desafortunadamente llegan muy tarde. O sea, yo creo que la intervención se puede hacer un poco más temprano. Es una enfermedad que las secuelas hay que controlarlas, sobre todo por la edad en la que comienza esto, y por eso creo que hay que ser muy agresivos, pero insisto que hay que hablar bastante con los padres de familia, hablar de las opciones que hay, la ciclosporina es adecuada, definitivamente la tolerancia no es la mejor, y por eso lo de tacrolimus ha surgido como es una muy buena opción en este momento. Lo del ketotifeno, sabes que a mí me gusta el ketotifeno cuando hay rinoconjuntivitis, porque los pacientes usualmente se acompañan pues, del compromiso nasal y les ayuda para las dos de una vez, pero igual no es tan bien tolerado como las que tenemos, como los que llaman de última generación. Y luego te recordar que la crioterapia les sirve mucho a estos pacientes con esas gafitas de gel para enseñarles a rascarse con eso y no con la mano. También ofrecen un poco ese proceso inflamatorio, pero eso tiene que ser desesperante. Pobres niños y pobres Sí. familias. Sí. No, excelente revisión, hombre, Marcos. Muy, muy, muy interesante.
Gracias a todos. Buenos días, buenos días. Doctor Ramón, ¿sabe que me Buenos días. confundió? Porque Señor, su nombre decía Redmi. Entonces, ¿sabía quién era? es que este celular es Redmi 9, no sé, entonces por eso es que salía así como raro, casi que no entro. Yo pensé que era Johnny también, pero bueno, está bien. Bueno, a ver, quería pues participar un momentico en la charla muy bien presentada por el doctor Marcos. La idea que es que son casos muy dramáticos. Cuando a uno le llega con la úlcera de escudo, con todo ese proceso hipertrofia de las papilas gigantes y cada que parpadea se está rayando el ojo, pues naturalmente es una cosa muy dramática y en esos momentos, mejor dicho, prácticamente lo que yo he hecho con mi experiencia es que les infiltro la triamcinolona diluida en lidocaína, sultasar, ¿sí? Y la mejoría es notable en cuestión de 24 a 48 horas. Obviamente, lo ideal es mantenerlo controlado con citosporina, con lubricantes, no frotarse el ojo, todas las explicaciones que hemos dado, tacrolimus, todo lo que ustedes quieran. Pero muchas veces nos llega el caso dramático. El muchachito ya con la úlcera, con todo ese proceso inflamatorio horrible que no puede abrir el ojo. En ese momento no le vale nada prácticamente. Te hago la infiltración y esos muchachitos se mejoran en cuestión de 1 o 2 días. Obviamente eso recae, dura una acción, no sé, 6 meses, 5 meses, 8 meses. Hay que volver a hacer tratamientos, manejos, mantenerlo preferiblemente controlado por otros medicamentos. Los costos se suben, las circunstancias son horribles, pero bueno, tengo muy buena experiencia con la triamcinolona. Alguna vez revisando otro tema, hablaban de que hay hipertensión. Yo nunca he encontrado hipertensión, ¿sí? La verdad es que me ha ido muy bien cuando hago las implicaciones totales y queda muy bien. Entonces quería básicamente mencionar esa parte porque es una cosa muy dramática. Es un muchachito que el papá ya no está para la mamá, llevan 8 días, lleva un mes, lleva 3 meses, 6 años, 10 años, 4 años, y no, horrible. Y la verdad es que no me ha ido bien con esa institución. Gracias, No sé lo doctor. Para esos eventos desesperados es una muy buena opción. Definitivamente esa inyección es un buen rescate. Y lo otro es lo que hablaba Marcos también al final, el apoyo con los biológicos. Los biológicos definitivamente, sobre todo para la modificación de la enfermedad crónica, acompañarlo mientras que acaba su desarrollo en la juventud, les ayuda. Tengo varios casos con apoyo pues, de inmunólogo y realmente la vida les cambia mucho. La calidad de vida es muy distinta cuando se pueden tener terapias biológicas, pero se lo maneja pues inmunología o alergología con nosotros. No sé si hay alguna otra reflexión. Aquí la doctora Ángela Castillo te felicita, hombre Marcos, que sí, estuvo muy, muy interesante la Muchísimas reunión. gracias. Y hoy entonces les paso el link para que la podamos repasar porque creo que tiene conceptos que fueron muy sólidos. Me pareció muy buena el resumen al final, estuvo muy interesante lo del protocolo. Y la doctora Londoño también dice excelente revisión y muy útil. Muchas gracias a todos. Muy útil. También se une la felicitación. Yo pensé que era el voz de Redmi o Kevin. Creo que era también el otro rojo. Bueno, ya seguimos con André. Buenos días a todos.